William Afton es un mal padre, y ese es un hecho que la mayoría hemos aceptado. El hombre es un padre abusivo que violenta a sus hijos e ignora sus necesidades, pero lo curioso es que este nunca fue partícipe de sus muertes. Elizabeth, por ejemplo, murió por accidente. William no tenía planeado matarla, así que, en este what if me gustaría explorar qué hubiera pasado si Afton asesinaba a sus propios hijos. En este escenario, los hijos de Afton tomarán los papeles de ciertas víctimas de Afton. Cabe aclarar que este what if está hecho con la idea más vanilla de la familia de Afton, o sea, Elizabeth, Michael y el hermano mayor, nada de Vanessa, ni de Andrew, ni de Susie, ni de Henry, ni de nadie. Ahora sí, comencemos. La historia comienza con uno de los primeros crímenes de Afton, donde usando a frenar este asesino a Sam y Emily, pero en este caso, Charlotte sentiría las malas intenciones del oso dorado y buscaría salvar a su hermano y a sí misma, cosa que dificultó las cosas para Afton, pero este finalmente logró atrapar a Sammy y matarlo en frenar. Sin embargo, Charlotte no sería el único testigo de su crimen, pues su hijo Michael también vería la atrocidad cometida, y, ante la sombra, pensaría que el culpable fue frenar. Ante la muerte de Sammy y el trauma de Charlotte, Henry en esta historia se vería obligado a crear a la marioneta de seguridad mucho antes en la historia, a raíz de las preocupaciones de su familia y el trauma de su hija. Así, Puppet sería puesto en funcionamiento en Fredbear's, y, durante la fiesta de cumpleaños de Michael, este ante su miedo a los animatrónicos, sería atormentado por su hermano mayor y sus amigos, quienes, en este escenario, en lugar de llevarlo a besar al oso, decidirían salvarlo de los animatrónicos, sacando a Michael del local y bloqueando a la marioneta con cajas para que no intervenga. William llegaría a la fiesta de su hijo y lo vería afuera del local llorando. William pensaba en simplemente entrarlo y ya, pero, al ver a uno de los testigos de su crimen como una presa tan fácil, y viendo que podía sacar provecho de la muerte de su hijo, William decidiría silenciarlo. Afton atrajo a Michael al callejón de Fredbear's, donde lo asesinó, dejando su cadáver tirado mientras escapaba de la escena del crimen. La marioneta, desesperada, finalmente logró escapar de su prisión y fue a por Michael, desplomándose encima de este, dándole un regalo, dándole vida. Ante la muerte de Michael, William tomaría provecho y cerraría Fredbear, excusándose con que tanto Henry como él habían perdido a un hijo y que no tenían la capacidad de administrar dos locales a la vez, decidiendo enfocarse en Freddy's, cosa que claramente era una excusa para deshacerse de Fredbear e intentar frenar las investigaciones por las muertes de Michael y de Sammy. La familia Emily, por otra parte, al escuchar que Michael creía que los rumores de los animatrónicos eran verdad y que este había muerto, se comenzaron a preocupar de que Charlotte fuera el siguiente objetivo, así, esta fue llevada en secreto a vivir con su tía Jen, lejos de ahí. Unos años después, Afton volvería a la acción, esta vez con un plan mayor. Usando a Spring Bonnie, este comenzaría a estudiar niños como objetivos, finalmente atrayéndolos a la trastienda de Freddy's y matándolos. Sin embargo, un día de esos, su hija Elizabeth estaba demasiado irritante para Afton, entorpeciendo su plan, así que, decidiría aplicar la misma estrategia que en Fredbear's. El conejo amarillo atraería a Elizabeth a la trastienda de Freddy's, donde vería a 4 niños, sentados, en fila, con gorros de fiesta. Entonces la cosa amarilla se acercó, Elizabeth se convirtió en uno de esos niños. La desaparición de 5 niños en Freddy's causó investigaciones, y al no haber cuerpos, no había evidencia para condenar a nadie, haciendo que Freddy's se mantenga abierto por un tiempo en busca de un comprador, siendo cerrado finalmente por salubridad. Ante el cierre de Freddy's, Afton tendría bastante tiempo para experimentar con las almas de sus víctimas, descubriendo el Remnant, con el cual crearía a los Funtimes, y le daría apertura a CBPW, donde obtendría más víctimas para experimentar con el Remnant y acercarse a su objetivo de controlar la vida, o eso parecía, pero a pesar de sus planes, la policía no perdía sus sospechas en Afton, así que este último tuvo que desaparecer un tiempo. Unos años después, Fazbear y Henry estaban preparando el regreso de Freddy's, primero intentando remodelar a los animatrónicos de Freddy's, cosa que falló, finalmente decidiendo usar unos nuevos, siendo los diseños de MSM, los Toys y los Witteres. Al estos tener la tecnología integrada, tenían una tecnología de reconocimiento facial, esto en un intento de evitar otra tragedia como la de Fredbear's o Freddy's, y bajo esa misma línea de pensamiento, reutilizaron a Puppet. Usando el viejo Fredbear's como edificio, Freddy's abriría sus puertas otra vez. Para el puesto de guardia nocturno, un tal Dave Miller se postularía, ese hombre era realmente Afton, quien tomó el papel de guardia para crear otra tragedia en Freddy's, no por Lehman ni nada de eso, era simple rencor y odio al ver el regreso de Freddy's de la mano de Henry, y ver cómo este usaba los diseños de Murray. Una noche, un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se colaría a Freddy's, para explorar el lugar de tantos rumores, excepto por una persona, el hermano mayor, al cual llamaré MMMH, Steve Callahan. Sí, Steve estaría en ese grupo, pero sus motivos serían distintos, sintiéndose llamado por el local, y una vez dentro, sintiendo una cercanía hacia sus hermanos que no sentía desde que estaban vivos, como si ellos estuvieran ahí también. El grupo se encontró con Dave, el guardia, y eventualmente el guardia, usando a Spring Bonnie, comenzaría una cacería contra el grupo, pero al momento de matar a Steve, este fue puesto dentro de Golden Freddy, matándolo con los Springlocks. Afton había cumplido su objetivo, pero no sabía que su destino era quedarse junto a sus víctimas en Freddy's, por siempre. A diferencia de Charlotte, quien era alguien que protegía al inocente y temía de Afton, era Michael quien poseía a Puppet, alguien igual a su padre, y como vimos en NTWU, vengativo y rencoroso, así que ante la primera oportunidad, Michael cobró venganza. Los Springlocks mataron a Afton, el cual fue encerrado en la sala segura de Freddy's por Michael, siendo olvidado en el lugar donde este alguna vez mató a Sammy. Ante la desaparición de 6 personas y el guardia nocturno, Fazbear estaba en demasiados problemas, pero unos tales Jeremy Fitzgerald y Fritz Smith aparecieron para los puestos de guardia nocturno y diurno respectivamente. Al pasar de las noches de Jeremy, este comenzó a sentirse llamado por una presencia en la parte más recóndita de Freddy's, pero cuando finalmente fue a revisar, solo encontró un muro, y luego a la marioneta asesinándolo. Afton quería escapar y Michael no lo iba a permitir. Con la desaparición de Jeremy, otro problema se le sumó a Fazbear, quien, ante una fiesta cercana que no podían cancelar, decidieron poner a un empleado de nombre Al de guardia nocturno mientras tanto. Pero el día de la fiesta, uno de los animatrónicos atacó a Fritz.
La mordida de 1987 fue el fin de Fazbear, quien tuvo que cerrar Freddy's y destruir a los Toys, y ante la masacre de Freddy's, Henry decidió dejar morir a la franquicia. Años después, Charlotte, ya adulta, volvió a la ciudad, pero en su estancia en la ciudad, esta se sintió llamada al antiguo Freddy's, así, sin contarle a nadie, esta decidió colarse a Freddy's por unas noches. Lo que Charlotte encontró la dejó impactada, pues los animatrónicos de Freddy's, desgastados por los años, tenían vida e intentaban asesinarla, y ante la marioneta esta descubrió la verdad, los animatrónicos estaban poseídos por las almas de las personas desaparecidas en Freddy's. Este escenario le recordó a sus pesadillas, unas que había tenido por 10 largos años. Estas trataban sobre cómo Fredbear irrumpía en su casa para atraparla finalmente. Ella despertando en Fredbear's, donde se encontraba al animatrónico donde murió su hermano, el cual salía del animatrónico como si fuera un zombie. La marioneta atormentándola ante el recuerdo de la muerte de Michael, quien parecía también haber visto la muerte de Sammy, entre otras pesadillas. Ante la horrible verdad, Charlotte decidió salvar a las almas, destruyendo a los animatrónicos, pero cuando llegó el momento de destruir a Puppet, Charlotte por poco murió, pues Michael no quería ser destruido, no antes de vengarse de su padre. Charlotte decidió finalmente contarle a su padre de sus experiencias en Freddy's, contándole la verdad de los animatrónicos, las desapariciones, etc. Henry ante esa información decidió ponerle un fin a todo, y más ya que él nunca supo que fue de su amigo, de quien sospechara, y cuyo regreso ahora temía, y sabiendo que su hija se iba a negar a quedarse al margen, padre e hija comenzaron a trabajar para finalizar todo. Aún así, Henry se rehusaba a poner a su hija en riesgo, así que contactó con un viejo empleado de Freddy's para que lo ayudara, así Henry comenzó su plan. Freddy's volvió como el Pizza Place, y con la ayuda de Charlotte y Ralph, fue uniéndolos a todos. Michael, quien mediante un animatrónico con función de atrapar a la marioneta de nombre Lefty, fue atrapado y calmado. Las víctimas de CBPW, quienes se encontraban en los funtimes, los cuales Ralph rescató del Rentals. Las víctimas del MC, quienes también se encontraban en los funtimes después de que Charlotte destruyera sus versiones de 1987. Afton, a quien encontraron una vez se neutralizó a Puppet, su cuerpo atrapado en el pútrido traje de Spring Bonnie. Steve, cuya alma al no estar fragmentada en los funtimes, no tuvo a dónde ir después de la destrucción de Golden Freddy, aferrándose al local donde ocurrieron tantas tragedias en un intento de no desaparecer hasta que todo terminara. Fredbear's, Freddy's, y ahora el Pizza Place. Y Sammy, quien si bien no estaba presente físicamente, su alma perdida fue encontrada por Henry mediante unas arcades. Freddy Fazbear's Pizza Place ardió una noche de 1997, y con ello, los animatrónicos ardieron, las almas fueron liberadas, y Henry también ardió al decidir morir ahí, además de asegurarse de que todo saliera bien dentro del local, mientras que Charlotte y Ralph se aseguraban de que nada saliera vivo. Sin embargo, ellos fallaron en eso, pues Michael, quien se rehusara a morir, se aferró a su padre, manteniéndolo con vida, atormentándolo con un castigo sin fin en forma de pesadilla. El hombre de la habitación 1280 se encontró ante su castigo ante una sombra con máscara de marioneta, y las enfermeras que intentaban matar a aquel hombre demoníaco salían atacadas por la sombra. Charlotte y Ralph, conscientes de eso, comenzaron a buscar un método de enviar a Afton al infierno y poner a descansar a Michael junto a las otras víctimas, entre ellas sus hermanos, pero si lo lograrán o no, bueno, esa es otra historia.